¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias a cada uno de ustedes, de los que nos acompañan, no solamente a través de la televisión, sino a través de nuestro canal de YouTube, a través del cual nosotros estamos compartiendo todo este contenido, ¿sí? Y no solamente en YouTube, sino también en el resto de nuestras plataformas virtuales que en este momento están apareciendo en pantalla a su disposición para pedirles que nos acompañen, que le den like, que nos sigan, que se suscriban y que compartan nuestro contenido para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchas más personas. Como hemos dicho, durante estos viernes estamos compartiendo el seminario de Apocalipsis que nos brinda el licenciado Rubén Arndt. En esta oportunidad, el título de este repaso del tema del anterior sábado es Último llamado divino y el mensaje del tercer ángel. Para entender acerca de qué se trata, le damos la bienvenida, como siempre, a Matías López, quien nos acompaña en la explicación y el desarrollo de cada versículo que vamos a tratar. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Johnny. Hola a todos los que están del otro lado. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. No se pueden perder los programas que vienen porque estamos ya llegando al desenlace del libro de Apocalipsis, al desenlace de la historia humana. Y todo lo que estamos aprendiendo nos sirve para poder tener en cuenta de que es Dios quien está al control de la historia. Por más de que el mundo parezca sumergirse cada vez en un caos más grande, Dios sigue al control. Dios es el que controla y maneja los hilos de la historia. Y también Él le encantaría hacer lo mismo con nuestra vida. Él le encantaría dirigir tu vida y la mía. Pero solo lo tenemos que permitir. No va a suceder esto a menos que nosotros podamos y decidamos darle ese lugar a Cristo. Por eso es importante también que compartamos esto con los demás, para que podamos dar a conocer el Evangelio al mundo entero. Esto es un mensaje que se tiene que dar y no se puede quedar callado. Es ahora el momento de predicarlo, porque mañana puede ser tarde, Johnny. Así es, y esa es la razón por la que compartimos este contenido con ustedes y los incentivamos a que nos ayuden a compartirlo con sus respectivos contactos, amigos y conocidos. Y sin más, vamos entonces a adentrarnos en la primera pregunta, que es ¿cuál es el mensaje de los tres ángeles? Ya hemos hablado en ocasiones anteriores, en temas anteriores, pero vamos a hacer énfasis puntualmente en qué es el mensaje de los tres ángeles. Así es, hemos hablado acerca de los tres ángeles, el mensaje, y ahora vamos a desarrollar el tercer ángel. Como siempre les decimos, no podemos acabar el tema completo en un repaso de un programa, ¿no? No podemos dar todo el contenido que este mensaje requiere o que este mensaje nos da. Sí, lo que podemos hacer es quizás dar algún punto de vista que nos ayude a entender el contexto y el concepto de lo que vamos a estudiar. Por eso hay cosas que no vamos a poder explicar, pero sí los invitamos a que de ahora en adelante también, cuando ustedes quieran, puedan hacernos llegar sus preguntas para poder profundizar más, ¿no? Y tenemos que entender algo. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje triuno, podríamos decir, ¿sí? Son tres mensajes consecutivos que van uno detrás del otro. Como ya vimos, ¿no? Y vamos solamente esto es a manera de repaso, es el último llamado que Dios le da al pueblo en el tiempo del fin. A ver, ¿estamos viviendo el tiempo del fin? Eso no hay duda. ¿Cuánto falta para el fin? No podemos decirlo, porque el día y la hora nadie sabe, eso ya lo hablamos y lo estudiamos. Pero sí estamos seguros de que estamos viviendo el tiempo del fin. Entonces, si el mensaje de los tres ángeles es el último mensaje que Dios da, que utiliza al pueblo para hacer despertar al pueblo en el tiempo del fin, ¿es relevante o no estudiar este tema? Claro que sí, claro que sí. Y el primer mensaje dice lo siguiente. Johnny, ¿lo querés leer, por favor? ¿Cómo no? Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y acá encontramos un mensaje que tiene que ver con el anuncio de un juicio. Este mensaje se empezó a proclamar en 1831, como ya lo estudiamos. Entonces, de 1831 hasta que venga Cristo,
No podemos dar más fechas ni podemos decir que Cristo va a venir de acá 2, 3 años o 10 o 20. Sí tenemos que entender que todos los procesos que están sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que pasa en la política, todo lo que pasa en la religión, son eventos que tienen que ver con el tiempo del fin. ¿O ustedes no se dan cuenta que cada vez hay terremotos más seguidos, más fuertes y en diferentes lugares donde antes no había? ¿O ustedes me van a decir que no se dan cuenta que la inseguridad cada vez es más grande? ¿O ustedes me van a decir que las pandemias cada vez son más, se hacen cada vez más mundiales y más difíciles de poder curar? Todo tiene que ver con el desarrollo del mundo y que estamos yendo hacia un mismo lugar, ¿no? Y este mensaje hablaba de que un juicio iba a comenzar, que ya lo estudiamos, que comenzó en 1844 y que sobre todo iba a haber algo en tela de juicio y que iba a haber algo que iba a caracterizar en este mensaje. Y era el llamado a la verdadera adoración, ¿sí? El llamado al verdadero cristianismo. El llamado a que el pueblo de Dios, ¿sí?, se reconozca como tal y haga la obra que tiene que hacer, sin dejando de dar vueltas, sin dar más vueltas. Entonces este primer mensaje que ya lo estudiamos y está el programa, ustedes lo pueden ir a ver, está en nuestro canal de YouTube a disposición, hace alusión a que el juicio va a llegar, que empezó en 1844, pero que también hay algo importante y que tenemos que entender que los 10 mandamientos y la adoración a Dios está en juego. Consecutivamente viene el segundo ángel. Y Johnny, ¿querés leer por favor el mensaje del segundo ángel? Como no, versículo 8 de Apocalipsis 14. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el mensaje del segundo ángel, fíjense que primero ve un ángel volar por el cielo, un evangelio que se tiene que dar al mundo entero. Ya vimos que estos ángeles son mensajeros, así que la proclamación de los 3 ángeles no va a ser dada por ángeles literales, que nosotros esperamos por ahí que baje del cielo un ángel y aparezca un ángel literal en el cielo volando y predicando. Somos nosotros los encargados de dar a conocer este mensaje. No nos podemos callar esta verdad maravillosa que estamos aprendiendo. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la necesidad que hay en el mundo de conocer de Cristo. Y este segundo ángel, consecutivo, siguiente al otro, dice, ha caído la Babilonia, la cual hizo beber a todas las naciones del vino del furor. Estamos hablando de que, también ya lo estudiamos en el programa anterior, y tiene que ver con todas estas, podríamos decir, toda esta influencia que tiene este poder, la Gran Babilonia, y cómo hace que todo el mundo reniegue de Dios. Interesante, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo donde decir que Dios, somos hijos de Dios, es visto como algo anticuado. Somos parte de una sociedad donde decir que tenemos ciertos principios nos hacen ver como bichos raros hoy en día. Aquello que era moralmente correcto, hoy es algo peligroso creerlo porque hasta nos podrían quizás violentar por pensar diferente, ¿no? Aquellos que se jactan de que hay que ser de libre pensamiento, les molesta que otros tengan un pensamiento quizás podríamos decirle más conservador en cuanto a los principios bíblicos, Johnny, ¿o no? Así es, y la advertencia que el Señor nos da con respecto a todo esto es que este poder político y este poder religioso que se van a levantar hacia el fin de los tiempos van a establecer un orden, entre comillas, para hacernos creer, bajo influencia satánica obviamente, a todo el mundo de que se van a volver a establecer los valores cristianos y demás, pero en realidad ese va a ser el engaño a través del cual ese orden va a buscar someter a todos bajo la bandera satánica, y aquellos que decidan estar firmes en la palabra de Dios, conforme a los principios que el Señor nos mostró en su palabra, van a ser los que van a
a padecer persecución al final de los tiempos, pero ahí el Señor va a estar con su pueblo y esa es la esperanza que tenemos que tener en cuenta. Exactamente, Johnny, te me estás adelantando al programa, tranquilo, levanta el pie del acelerador. Pero sí, esto es que, a ver, nosotros hoy podemos, por ejemplo, ustedes, en la parte del mundo en la que estén, seguramente se enteraron de la guerra de Ucrania, ¿o no? Y hay dos bandos. En una guerra, para que haya una guerra, tiene que haber dos partes en conflicto, si no, no puede haber una guerra. Dos o más, ¿no? Y estamos viviendo en medio de un gran conflicto. Un conflicto y una guerra universal. Y nosotros, lamentablemente, estamos en el medio. Y eso ya lo vimos y no lo vamos a repasar ahora. Y ahora, Johnny, te voy a pedir que, a ver si no sé si llegás a leer de ahí, solamente el versículo 9, el primer versículo, porque después lo vamos a repasar. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Muy bien. Fíjense que vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el Evangelio eterno. Otro ángel le siguió y el tercer ángel lo siguió. Fíjense que nos está dando a entender acá la Escritura que esto es algo apresurado que tenemos que dar a conocer. Esto no es algo que podemos pasarlo por alto en la palabra de Dios. Dios lo puso acá porque es importante, es relevante y sobre todo para este tiempo en el que estamos viviendo. No puede ser que no hablemos de estas cosas cuando son tan importantes. Nos preocupamos por hablar de tantas otras, pero nos olvidamos de este mensaje. Y vuelvo a repetir, acá no se trata de ser alarmista o de infundir miedo o de decir, no, esto va a pasar y vamos a sufrir y vamos... No. Se trata de ser realista. Y si está revelado en la palabra de Dios es porque es importante. Y tenemos que verlo desde el punto de vista donde es necesario entender las profecías, es necesario entender el tiempo en el que estamos viviendo, es necesario saber qué es lo que está aconteciendo para saber dónde estamos parados, para saber en qué parte del desarrollo de la historia estamos. Porque depende de dónde estemos y lo que sepamos dónde estamos, es cómo vamos a actuar, Johnny, ¿o no? Tal cual. Aparte, como vos decías, otro ángel lo siguió diciendo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Ya lo hemos dicho en programas anteriores, pero estos mensajes van juntos. No se pueden ni se deben predicar por separado. ¿Por qué? Porque todos tienen relación en conforme no solamente al tiempo presente, sino al tiempo futuro. Entonces, cada vez que se predique este mensaje, tiene que ir uno acompañado del otro. Exactamente, porque uno le agrega y es complemento, ¿sí? Son mensajes complementarios, no diferentes. Pero ¿qué te parece, Johnny, si ahora sí podemos leer bien el mensaje del tema que vamos a estudiar hoy, que es el tercer ángel? Versículo 9 de Apocalipsis 14, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bien, faltan más versículos que vamos a ir leyendo, pero fíjense, en este primer versículo, estos primeros dos versículos del mensaje, tenemos que un ángel sigue clamando a gran voz, así que tiene que seguir siendo un mensaje universal dado a todo el mundo, y habla de una adoración hacia la bestia y a su imagen, dice. Va a recibir una marca en su frente y en su mano, eso lo vamos a ir estudiando, ¿no? Pero fíjense que cualquiera que adore a la bestia y a su imagen va a pasar a formar parte del bando de la bestia y de su imagen. Y fíjense que hay dos bandos declarados. La bestia, su imagen, y los ángeles y el Cordero. Cristo con sus seguidores y Satanás con sus seguidores. Tenemos que entender que estamos en el medio de un conflicto donde las fuerzas del mal luchan con las fuerzas del bien. Así que tenemos que estar atentos a esto porque esto no es algo sencillo o algo que lo podemos resolver así nomás. Si no nos aferramos al escrito está y a la palabra de Dios,
no vamos a poder vencer. Fíjense que dicen los siguientes versículos del mensaje. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ese es un texto que ya lo estudiamos muchas veces y tenemos que entender algo. Tenemos, por un lado, aquellos que deciden adorar a Dios y por otro lado, los que deciden rechazarlo. Y muchas veces decimos, y he escuchado que me dijeron, no, pero si yo no molesto a nadie, si no le causo mal a nadie, si no hago nada malo. A ver, no alcanza con no hacerle el mal. ¿Sí? Hay que decidirse por Cristo. Porque acá no hay términos medios. El que conmigo no junta, dice Cristo, desparrama. Así que la única manera de salir victoriosos, ¿sí?, es a través de la sangre de Cristo. Entonces, en medio de todo este caos, en medio de toda esta guerra, en toda esta lucha, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que perseveran y que deciden, aunque el mundo completo diga que esto es una locura, que aunque el mundo completo diga que ser cristiano está mal, decide apartarse para Cristo. Decide vivir una vida con principios, honrando al Dios que los creó. Y aquí están aquellos que perseveran en el Señor. Y fíjense que tienen que tener dos características: guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, o en Jesús. Solamente cumplir con la palabra de Dios y asirnos de los méritos de Cristo en la cruz y lo que está haciendo hoy, que es intercediendo por nosotros, vamos a poder alcanzar la salvación. Y muchos leen el mensaje del tercer ángel y lo terminan acá, como si fuera que acá terminó. Pero todavía hay un versículo más. Y fíjense que lo que dice. Oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y en medio del caos, en medio del conflicto que encontramos acá, encontramos una bienaventuranza. El Apocalipsis tiene algunas bienaventuranzas, y acá hay una. En el tiempo del fin, quizás escuchaste hablar de que este tiempo era un mensaje de guerra, ¿no?, de dolor, de angustia, que sus hijos van a sufrir. Encontramos una bienaventuranza. Feliz de aquel que muere en el Señor, dice, de aquí en adelante. Porque sus obras con ellos siguen. Ya vamos a ver más adelante por qué dice esto y qué significa. Pero bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados aquellos que a partir de la predicación del mensaje de los tres ángeles mantienen su convicción firmes y su lealtad al Cordero. ¿Estás dispuesto a mantenerte leal al Cordero? ¿Estás dispuesto a guardar los principios del Señor como la Biblia dice, como Él quiere y no como a nosotros nos parece? Déjame decirte que a partir del mensaje del primer ángel en adelante, hay una bienaventuranza para todos aquellos que mueren en el Señor. Y ya vamos a ver. Johnny, vamos a la siguiente pregunta ahora. ¿Qué significa adorar a la bestia y a su imagen? Vimos que en el primer versículo decía, ¿no?, aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben una marca. Bueno, vamos a estudiar y vamos a profundizar un poquito eso. Pero para atender el 14 tenemos que desarrollar Apocalipsis 13. Ya es del de Apocalipsis 13 se toman las figuras que vamos a ver ahora. Y Apocalipsis 13 muestra el desarrollo de la historia con dos bestias. Una que sale de la tierra y otra que sale del mar. Primero se presenta la del mar. Primero se presenta esa una bestia rara que sale del mar. A ver, ¿se acuerdan que quiere una bestia en el Apocalipsis? Porque quizás nos cause miedo ver la imagen, ¿no? Pero una bestia no es más
que un poder político religioso en el cual se desarrolla la historia del mundo. Y vamos a ver cómo se describe a esta bestia. Johnny, ¿querés leer por favor los primeros versículos? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, fíjense, empieza a describir una bestia. Una bestia, les recordamos que es un poder político. Y vamos a ir, no se asusten, vamos a ir desarrollando de a poquito qué representa cada cosa. Como ya te dije al principio, no podemos dar al detalle todo, porque no nos darían las horas del programa, tendríamos que estar hablando 5 o 6 horas más. Pero sí podemos dar un pantallazo general. Y todas esas dudas que te surjan, tener los medios de contacto para comunicarte con nosotros. Y fíjense que sigue diciendo el siguiente versículo. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, podemos decir un montón de cosas, pero hay algunas cosas que tenemos que resaltar de esta bestia. En primer lugar, tenemos que entender que Juan lo que ve es una bestia y la describe con los siguientes elementos. Primero él ve un leopardo, luego él ve un oso y luego ve un león. ¿Hay algo que nos haga ruido, que nos suene parecido? Así es, Daniel. Daniel ve en la profecía primero un león, en Daniel 7, ¿no? Después ve un oso y después ve un leopardo. ¿Qué significa esto? Que Daniel ve la historia desde un punto. Daniel estaba parado en el punto donde Babilonia era un imperio grande. Y él ve la historia hacia adelante. Pero Juan ahora está parado del otro lado de la historia. Ya ni el león, ni el oso, ni el leopardo eran potencias actualmente. Era Roma. Pero si él ve para atrás, entonces lo que Daniel ve de adelante hacia atrás, Juan lo ve de atrás hacia adelante. Se dan cuenta que el concepto es el mismo. Un león, un oso y un leopardo. Esto quiere decir que este poder del que está hablando Daniel y Juan provienen del mismo lugar, de los mismos imperios. No tenemos que ir a buscar otros imperios u otros reinos. No, son estos mismos. Entonces, fíjense, hay una bestia, que como ya vimos, la bestia son reyes o poderes políticos. Sale del mar. Y ya vimos que en Apocalipsis 17:15, salir del mar, el mar, las aguas, es figura de muchedumbre, gente, gentío, pueblos. Entonces esta bestia rara, que está descrita con diferentes formas, ¿no? No es más que un poder político que nace de un lugar donde había mucha gente, ¿no? Y todos sabemos que en la cuna de la civilización es donde se surgieron estas diferentes potencias mundiales. En Daniel 7:2 podemos encontrar que el mismo lugar donde están el león, el oso y el leopardo también son las aguas. Fíjense que esta bestia posee 7 cabezas, así como el dragón y la bestia de Apocalipsis 17, que ya lo estudiamos en el programa anterior. Tiene 10 cuernos como el dragón. Y fíjense que en estos 10 cuernos hay una diadema en cada uno. Las diademas hacen alusión
o una verdadera traducción de diadema, es corona real. Es una especie de vincha decorada que solamente pueden utilizar aquellos que eran o pertenecían a una casta real. Entonces podemos entender que estas coronas que encontramos, en estas diademas que encontramos en estos cuernos, hacen alusión a realeza, y quiere decir que va a haber influencia política acá. Fíjense, el dragón le da el poder a la bestia, que el dragón es Satanás. Entonces sabemos que Satanás es quien los conduce. Fíjense que también se le da autoridad a esta bestia para poder gobernar, diríamos, por 42 meses. ¿Se acuerdan que ya hablamos este periodo? 42 meses, 3 años y medio, tiempo si la mitad de un tiempo, 1260 días, 1260 años. Y esa herida mortal, y recibe una herida mortal que fue sanada, igual que la cabeza del dragón, ¿se acuerdan, no? Sobre la cual estaba sentada la ramera. Yo sé que hay muchas cosas para entender y sé que hay muchas cosas para interpretar. Por eso estamos tratando de hacerlo lo más sencillo y explicarlo de la manera más lineal para que esto pueda ser fácil de entender. Porque les digo, es mucho contenido para poco tiempo, ¿no, Johnny? Así es, y por eso los incentivamos a que busquen en nuestro canal de YouTube todo el contenido que también tenemos al respecto. Exactamente, hay más programas que hablan de estos temas así tan importantes que son. Entonces, a ver, vamos a hablar de la herida mortal que fue sanada. Ya lo explicamos, pero vamos a ir un poquito más. Johnny, ¿quieres leer por favor el primer párrafo, el de arriba? En 1798, el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. En 1798 es uno de los periodos que se terminan los periodos de mayores matanzas de la Edad Media. Durante 1260 años, la Iglesia católica, junto con el Estado, vayan recordando lo que les voy diciendo, ¿no?, tienen la autoridad de someter a todo aquel que decía ser cristiano y era condenado por hereje. Vos no podías pensar ni podías creer lo que a vos te parecía. Tenías que someter tu voluntad a lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana, que era la iglesia de turno del Estado, ¿no?, decía. Si vos pensabas diferente, eras considerado un hereje y por lo tanto eras un candidato a sufrir las peores de las peores muertes que podían existir a través de diferentes torturas. El pueblo se rebela, el general Napoleón decide hacer en su cruzada, diríamos, por querer tener un imperio mundial, empieza a atacar diferentes lugares y en 1798 consigue, podríamos decir, derrocar el poder del papado que venía influyendo y en esta muerte que se había ocasionado hasta entonces. Entonces, ahí esta bestia recibe la herida de muerte. La cabeza del dragón recibe la herida de muerte de la bestia. Pero más adelante sucede lo siguiente. Johnny, léeme por favor el otro párrafo. En los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. El Papa sufrió un nuevo golpe en 1870 cuando le fueron quitados los estados papales. Un suceso importante aconteció en 1929 cuando por el Tratado de Letrán el poder temporal le fue restaurado al Papa. Recibió honores el gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma que ocupa una extensión de unas 44 hectáreas. Esta herida fue sanada, ¿por qué? Porque el papado restaura su poder. En 1929, en el Tratado de Letrán, el papado vuelve a ser instituido como, podríamos decir, como un agente importante en la sociedad. Entonces recibe el gobierno de la Ciudad del Vaticano. Ustedes saben que el Vaticano es un país que se maneja con sus propias leyes y economía. 44 hectáreas les son devueltas, donde ahí se asienta el Vaticano y todo el catolicismo que nosotros conocemos hasta hoy. Eso podemos ver hoy. Hoy si vamos a la Ciudad del Vaticano,
al país, ahí vamos a encontrar todo lo que le estamos diciendo. Entonces, y recuerden, está asentado sobre 7 colinas, ¿no? En Roma. Esa herida fue sanada. Y fíjense que hay principios que se toman de todo, de todas las otras bestias, porque ahora vamos a entender por qué estas bestias están representadas por, podríamos decir, este mix de diferentes bestias. Ahora sí tenemos que entender algo también. Apocalipsis 13 nos muestra 2 bestias. Por un lado, una que sale del mar. Por otro lado, una que sale de la tierra. Vayamos a ver la que sale de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora lo primero que tenemos que entender es que había otra bestia. Quiere decir que ya va a cambiar el lugar. Si hay otra bestia, quiere decir que el territorio es diferente. Teníamos una bestia que salía del mar, que significaba muchedumbre, pueblos, y ahora tenemos otra que surge de otro lugar diferente, de la tierra. Y ahora vamos a ver por qué es importante entender esto. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Quiere decir que si bien esta es otra bestia diferente, es más de lo mismo. Lo mismo, pero con otro nombre. Porque fíjense que esta bestia va a tener autoridad y va a hacer que todos los moradores de la tierra, dice, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya vemos que la primera herida, la primera bestia con la herida mortal sanada tiene que ver con el papado. Entonces tenemos que entender que esta segunda bestia, este segundo poder político y religioso, va a alinear sus intereses con el Vaticano. Fíjense que sigue diciendo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjense que así como en aquel entonces todos se maravillaban por la herida de la bestia que fue sanada, esta bestia va a imponer leyes, va a imponer, podríamos decir, ¿cómo poder decirlo? A ver, va a imponer, después vamos a desarrollar bien qué va a imponer, ¿no? Pero va a imponer que sea una adoración hacia la primer bestia. Y dice algo interesante, ¿no? Porque va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y tenemos que entender que va a hacer grandes milagros, grandes prodigios. Entonces nosotros no podemos cimentar nuestra fe en milagros. Esto es una de las principales características. No podemos cimentar nuestra fe en milagros. Dios dejó escrito a una Biblia para que nosotros, con 66 libros, para que podamos cimentar nuestra fe en las Sagradas Escrituras. Jesús fundamentó su vida en las Sagradas Escrituras. En el desierto, Él venció a Satanás a través de un escrito está. Diciendo a la ley y al testimonio, si no les dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, en Isaías. Tenemos que entender que en este tiempo tenemos que estudiar más que nunca la palabra de Dios. Porque los poderes de Satanás, junto con los enemigos de Dios, van a hacer y van a tramar artimañas que van a intentar engañar hasta aún a los que se crean estar más firmes que el resto. Solamente el estudio de la palabra del Señor nos va a poder guiar hacia la eternidad. Es por eso que les insistimos tanto en que tengan su Biblia, que tengan la palabra de Dios con ustedes. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación
de lo que esta bestia representa y lo que significa. Sale de la tierra. Si en la bestia anterior teníamos una bestia que salía del agua, y Apocalipsis 17:5 dice que el agua es muchedumbre, la tierra es un lugar de poca población. La tierra podríamos decir que es un lugar deshabitado, la tierra, el desierto. Después, esta bestia, a diferencia de la otra, tiene solamente 2 cuernos, que los cuernos representan poderes, autoridad, con la que ya vamos a ver más adelante qué significa. También dice, tiene apariencia de piedad, porque tiene, dice, boca de cordero, pero habla como dragón. En un principio va a aparentar piedad, pero luego no es más que el dragón, que Satanás detrás de esto. Hará milagros y señales. Milagros y señales que no van a venir de Dios. Y Pablo es bien clarito cuando dice que las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viviendo en un mundo en que lo real y lo ficticio está cada vez más cerca. En otras palabras, estamos viviendo en un mundo en que los milagros cada vez van a ser más grandes. Y solo vamos a saber si es de Dios si estamos aferrados a Dios. ¿Se entiende? Tenemos que aferrarnos a Dios, y eso es a través del estudio de su palabra. Además, fíjense que esta bestia va a hacer colocar una marca en la mano o en la frente. Quiere decir que se va a marcar. Quiere decir que, y ya vamos a ir estudiando qué es cada una de estas cosas que pusimos. Entonces, la tierra, ¿qué representa? Johnny, por favor, ¿podés leer Apocalipsis 12, 15 y 16? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y tenemos, y ustedes después van a tener que leer, no le podemos leer ahora porque se nos iría el tiempo, Apocalipsis 12. Hay un gran conflicto desarrollado a través de una mujer, su descendencia y el dragón de por otro lado. El dragón ya vimos que era Satanás, la mujer y la descendencia hace alusión al Mesías, a todos aquellos cristianos, y dice que esta guerra entre los descendientes de la mujer, aquellos que dicen ser cristianos, y el dragón, se sigue dando a lo largo de la historia. Pero en un momento determinado de la historia, el dragón, o la serpiente, que es lo mismo, arrojó, dice, tras la mujer agua para que fuese arrastrada por el río. Pero en ese momento de conflicto, en ese momento de guerra, ¿sí? El agua también hace alusión a las guerras, a los conflictos bélicos. Dice que en ese momento de guerra, de persecución, de matanzas, de grandes matanzas, la tierra abrió su boca. La tierra es el mismo lugar de donde salió la bestia, y la protegió. Johnny, ¿querés leer lo que dice el segundo párrafo? En el tiempo de la Reforma había millones de personas en Europa y en el lejano Oriente, pero en el continente norteamericano estaba escasamente poblado. Esta región es la tierra que proporcionó alivio a la iglesia perseguida en el Viejo Mundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En 1620, un grupo de cristianos, protestantes, podríamos decir, también es denominado padres peregrinos, viajan en un barco en el Mayflower y salen de Europa y llegan a las costas de Plymouth en Estados Unidos. Ellos salen huyendo de una persecución. Es más, muchas de las personas que viajaban en el Mayflower murieron en el viaje. Muchos porque estaban heridos, y muchos por enfermedades, pero decidieron huir de ese lugar que estaba altamente poblado,
ese lugar donde la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana de esa época, decidía perseguir a todos aquellos que pensaban diferente, y decidieron tomar una decisión importante. Ir hacia un lugar donde ellos puedan creer libremente. Ir hacia un lugar donde la creencia que vos tengas no sea un impedimento o una excusa para quitarte la vida. Y es por eso que la misma Biblia se encuentra en la propia Constitución de Estados Unidos. Es por eso que la Biblia representa esta tierra como este lugar desierto. Entonces ellos, huyendo de la persecución, llegan a las tierras. Y lo primero que hacen es un pacto con Dios, donde va a haber libertad de expresión para todos. Y fíjense, algo interesante, porque esta bestia, vimos que tenían 2 cuernos, ¿no? Jenny, ¿querés leer lo que dice? Los 2 cuernos representan las 2 notables características del sistema norteamericano de gobierno, libertad religiosa y civil, ambas garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos. La libertad civil halló su expresión en una forma republicana de gobierno y la libertad religiosa en el protestantismo. Entonces, hay 2 elementos básicos y fundamentales y pilares que hacen a la Constitución de Estados Unidos. Una es la forma de elección republicana de gobierno. Quiere decir que todos, el pueblo, es el encargado de elegir a su representante. Y la otra, la libertad religiosa, que es el protestantismo. Recuerden que ya lo hablamos y ya lo explicamos, así que muchas cosas estoy pasando por alto porque ya lo vimos en otros programas, que el protestantismo es ese sistema de creencia, podríamos decir, que va en contra del catolicismo. Tenemos por un lado los católicos, que pueden ser anglicanos, ortodoxos, carismáticos, y por otro lado tenemos el protestantismo, que pueden ser bautistas, anabaptistas, pentecostales, adventistas, evangélicos y bueno, un montón de otros más, ¿no? Se supone que la autoridad suprema en este lado es el Papa o también el rey de Inglaterra. Y por el otro lado, la autoridad suprema se supone que es la Biblia y la palabra de Dios. Recuerden que esta bestia tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Lo que en un principio fue su eje y su fundamento, en el futuro va a ser algo totalmente diferente y contrario a lo que se cree. Entonces, estos 2 cuernos hacen alusión a estos poderes, la libertad tanto religiosa como civil. ¿Por qué? Porque ellos crearon este país huyendo de la opresión, entonces querían un país libre. Lo hicieron con una buena intención, podríamos decir. Pero Satanás sabía esto, Satanás conocía, y Satanás va a utilizar todos sus medios para poder vencer en esta guerra, aunque él ya sabe que perdió, pero no importa, no va a dejar y él no va a tirar la toalla antes de tiempo. Entonces, fíjense lo que dice de los versículos 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La bestia de Apocalipsis 13 que sale del mar y su imagen que sale de la tierra. Quisiese matar a todo el que no le adorase. Y muchas veces he escuchado hablar de que va a haber persecución en el tiempo del fin. Y sinceramente yo lo escuché también cuando era chico y no sé, lo escuché, uno cuando es chico no siempre por ahí se sorprende más por las cosas, ¿no? Y si hubo algo que me causó, fue miedo. Pero yo creo que no es ese el fin de esto, ¿no? Fíjense que cuando Jesús estuvo en la tierra, él fue perseguido.
los discípulos fueron perseguidos. Aquellos cristianos a lo largo de la historia fueron perseguidos. La persecución es uno de los principales métodos que utiliza Satanás para querer callar al pueblo de Dios. Y a lo largo de la historia, ese modus operandi se fue repitiendo. Lo que quiere decir que en el tiempo del fin, lo más probable es que vuelva a suceder. Pero no está ahí el foco y el centro en el que tenemos que poner, no en la persecución en sí, sino en que Dios dirige a su pueblo. Sino que a pesar de que las circunstancias son difíciles, Dios no te va a dar más de lo que vos puedas soportar. Por eso tenemos que entender, para estar preparados y para saber que Dios nunca te va a desamparar. Él nunca te va a dejar solo. En medio de esta tribulación, Él va a estar a tu lado. Si es necesario, va a mandar ángeles o cuervos en medio del desierto para que te den pan. ¿Entendés que esto no es un mensaje de miedo, de caos o de temor? Al contrario, es un mensaje de esperanza, de entender de que Dios ya lo dijo de antemano. Pero es momento de que empecemos a creer. Entonces, miren, vamos a explicar un poco. Esta bestia y esta imagen impone su pensamiento a través de leyes que son sometidas a la fuerza. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Antes, esto de que, ¿cómo vamos a decir de que hay un pueblo que tiene la culpa de todos estos problemas y van a ser perseguidos por todo el mundo? Es imposible. Pónganse a pensar esto. Venimos en 2020 de una pandemia, creo que la más grande, o por lo menos que yo recuerdo, que haya vivido inclusive, ¿no? Díganme ustedes, se dijo que quién fueron, ¿no? Los chinos por comer murciélago, ¿no? Eso fue lo que se nos dijo. Ahora, en el mundo entero, ¿cómo actuó el mundo con los chinos? Inclusive, ¿cómo actuó el pueblo donde estás vos con un coreano que ni siquiera era chino, pero que te era parecido? Hubo una persecución, fueron maltratados, fueron violentados, todo porque se dijo que era su culpa. Ahora imagínense si la bestia, esta imagen, este poder político, dice que los terremotos, que los incendios, que todo lo que hay es por un grupo pequeño de ciertas personas. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, Johnny. Otra cosa que también a mí me suena, y seguramente ustedes lo están escuchando mucho últimamente, se habla mucho de lo sustentable, del cuidado del planeta, y una de las cosas que también se va a manifestar es que la manera en cómo se los va a acusar a los hijos de Dios es que precisamente por no someterse a ese régimen con esa excusa de lo sustentable también, es que van a decir, bueno, todo esto que está pasando es culpa de ustedes, porque no están ajustados a lo que nosotros queremos establecer. Exactamente. Fíjense que a lo largo de la historia, las mayores matanzas de cristianos se dieron a partir de una unión entre la Iglesia y el Estado. La legislación dice será atacada cuando esta bestia, este poder político, que ya sabemos de dónde viene, dé la orden y logre a través de su imperio, a través de sus leyes, de legislaciones, van a ser acatadas por todos. Pero solo el remanente verdadero se va a negar a cumplirlas. Y cuando ese pequeño grupo de personas, ese pequeño remanente, quiera cumplir con lo que dice este poder, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Pero esto solo va a suceder cuando los intereses de la Iglesia estén unidos a los intereses del Estado. ¿Sí? Vamos a hacer ahora una especie de un pequeño resumen de todo lo que venimos hablando. Sé que es mucha información y faltó mucha información por decir. Pero por eso los invitamos a que nos hablen y por eso vamos a tener más programas de este tema. Y fíjense lo que dice ahora en este versículo.
Apocalipsis 18:7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido con deleites, cuanto ella se ha glorificado, perdón, y ha vivido con deleites, tanto dadle de tormento y llanto porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Quién es la que está hablando acá? Es la gran ramera la que está hablando. Ya vimos que quién era, que era el papado con su poder y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la mujer ramera dice, yo no estoy o yo no soy viuda. Si no es viuda, quiere decir que está casada. Entonces, ¿qué es lo que le falta a esta mujer, a este poder religioso, para estar completo y formar el principio de la bestia? Su esposo. ¿Y quién es su esposo? El poder estatal. Cuando la religión se suma al Estado, encontramos el principio de bestia. ¿Sí? Entonces, vamos a la explicación ahora de la marca. La marca es un distintivo que se da de lealtad a la bestia. Es algo característico que indique que el que lleva esa marca adora a la primera bestia. No quiere decir que sea una marca literal. Habla de una marca en la frente porque afecta a todo lo que tiene que ver con los pensamientos. Y también a la mano porque afecta a las acciones. ¿Sí? Lo que pienso y lo que hago refleja a quién sirvo. Recuerden que esto es un tema de adoración. Johnny, ¿querés leer lo que dice ahí en la señal? La lucha en este tiempo tendrá como centro la ley de Dios, específicamente en el cuarto mandamiento, en Apocalipsis 14:12. Por tanto, la observancia del domingo constituirá una señal, pero esto será solo cuando resurja el poder de la bestia y la observancia del domingo se imponga como una ley civil que debe cumplirse. Esto va a suceder con la famosa llamada ley dominical. Esto va a ser algo que va a determinar un antes y un después en la historia. Solamente que aquellos que adoren el domingo van a recibir, es como recibir la marca en la frente o en la mano. Y nosotros decimos, esto es algo que ya pasó hace mucho, o esto es algo que va a pasar más adelante. Pero fíjense lo que Dios dijo en Ezequiel 20, 11, 12 y 20. Y les di mis estatutos y les hice reconocer mis decretos por los cuales y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios dijo, el verdadero día de adoración es el sábado. Esa es mi señal. Ese es mi pacto con ustedes. Esa es la manera en la que ustedes van a reconocer que yo soy Dios. La verdadera adoración a Dios. Pero el hombre dijo, fíjense, este lo saqué de un lugar de una página web, de una revista que dice, y fue el miércoles 22 de febrero, ahora fue en estos días. Dice, ¿por qué se descansa los domingos? Hace más de 1500 años, Constantino decidió que el domingo, el día del venerable sol, fuera un día de reposo. Desde entonces, hemos adaptado nuestra cosmovisión para vivir con las tradiciones paganas. ¿El domingo es de Dios? No. Fíjense, por ejemplo, que dice acá en la Catholic Record de Londres, en 1923. Johnny, ¿querés leer, por favor? Así es. El domingo es nuestra marca o la autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. Fíjense, por ejemplo, dos pensamientos más. Uno del Récord Católico de 1923 y otro del Boletín Universo Católico del 14 de agosto. Denegue la autoridad de la Iglesia y no tiene una explicación adecuada o justificación razonable para la sustitución del domingo para el sábado en el tercer mandamiento de Dios, cuarto para los protestantes. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de este hecho.
La Iglesia Católica Romana cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador, Jesucristo. Los protestantes, clamando que la Biblia debe ser la única guía de fe, no tienen razón para observar el domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Fíjense que dice el cardenal James Gibbons. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras velan por la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Y acá, en el 2018, el Papa también habla acerca de que el domingo es el día para hacer las paces con la vida es preciosa, no es fácil, es dolorosa, pero dice, ser introducidos en el descanso auténtico es una obra de Dios en nosotros, pero requiere alejarse de la maldición de su encanto. Y ustedes pueden leer después, si ustedes quieren, Papa Francisco, ustedes lo buscan así en internet, la audiencia general que él dio en el 2018. Díganme ustedes, ¿dónde encontramos acá que es orden de Dios cambiar el sábado por el domingo? ¿Dónde está acá? ¿Se dan cuenta que desde un principio esto es un tema de salvación? ¿Esto es un tema de adoración? Entonces, resumiendo ahora todo lo que venimos viendo y estudiando, el poder de la iglesia, que en Apocalipsis 17 también se la conoce como la mujer ramera, ¿no? La bestia que sale del mar, junto con el poder del Estado, que es el esposo, porque la iglesia sola no tiene poder para decretar. La iglesia hoy está en unas tareas, podríamos decir, pasivas, porque no puede imponer nada. Falta que el Estado le dé la autoridad para poder hacer ley sus principios. Entonces, cuando la iglesia se alinee con el Estado, tenemos el principio de lo que se llama bestia, que es un poder con autoridad de poder perseguir. Y el eje del conflicto sigue siendo la verdadera adoración. No nos olvidemos que lo que está en juego es vindicar el carácter de Dios en el universo. Por un lado tenemos el verdadero día de adoración, el sábado o el domingo. El sábado es lo que dice la Biblia, el domingo es lo que van a querer imponer a través de esta ley dominical. Y por otro lado también tenemos el verdadero cristianismo, que tiene que ver con el protestantismo apóstata. Que el protestantismo apóstata no es más que aquellos cristianos que dicen ser cristianos, pero no obedecen la Biblia con todo lo que dice la Biblia, sino solamente obedecen una parte. Y entre una de esas partes es el verdadero día de adoración. Y en medio de ese conflicto estamos nosotros. Y ahora vamos a leer, Johnny, la última pregunta. ¿Cuál es el final para los que viven en esta época? Y ahora sí vamos a cerrar con el mensaje del tercer ángel. Y oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y nosotros no estamos siendo invitados a decidir por nadie. Nosotros no estamos siendo invitados acá a sufrir con lo que va a venir más adelante. Nosotros hoy estamos siendo invitados a, con esta verdad, dar a conocer el mensaje de Cristo. Predicar de una vez por todas el mensaje de los tres ángeles. Dar a conocer al mundo que Cristo pronto vuelve. Es nuestro gran deber y nuestro gran privilegio dar a conocer el amor de Dios. Es nuestra obligación como verdaderos cristianos hacer equipo con el Rey de Reyes y darle a conocer al mundo de que Cristo pronto viene a buscarnos. Y no importa cuál sea y qué sea lo que hayas venido, cómo hayas venido o cómo hayas estado y qué es lo que te trajo hasta este momento. Dios hoy te está dando una nueva oportunidad. Dios hoy te está dando la oportunidad de poder alistarte en sus filas. No importa la edad que tengas, en el rango de la edad que estés. Dios quiere que le entregues su corazón.
bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Porque cuando venga Cristo, Él te va a levantar. Todo aquello que hayas hecho en vida, Dios te va a recompensar. No importa si cuando venga Cristo Él te encuentre despierto o en el descanso de la muerte, que es el descanso. Lo que importa es que mientras vivas, le entregues tu vida al Señor. Es ahora el momento de predicar, es ahora el momento de trabajar. Mañana puede ser tarde. No solamente porque uno no es dueño de su vida, sino porque vemos que cuando la bestia, que el poder político sea opresor, quizás nosotros, ni siquiera nosotros podamos estar grabando esto y publicándolo. Para mañana es tarde. Hoy es el momento de decidir por Cristo y dar a conocer este mensaje importante. Gracias, Matías, por cada una de las explicaciones de los versículos. Gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad ha sido un tema muy emocionante y continúa. Así que por favor estén atentos, sigan nuestro contenido. Así como en este programa, también como en los programas del licenciado Rubén, que van a ir apareciendo nuestros datos de contacto, escríbanos, háganos llegar sus preguntas, sus pedidos de oración y demás, para que justamente podamos seguir compartiendo este contenido con cada uno de ustedes. Así que de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, de Mariano Whitman, que nos acompaña desde los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla, en nombre de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.